Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos a este quinto día de webinar. Espero sus expectativas se cumplan y damos inicio. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer que me hayan invitado para poder explicitar un poco lo que hacemos aquí en Rosario, los alumnos y alumnas. Andreita, permíteme por favor presentarte. Tenemos un orden que vamos a tomar en consideración. Martita, por favor. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Confucio. Bienvenidos. Buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Buenas tardes a todos los presentes. Primero, palabras de bienvenida a cargo del PhD, Juan Carlos Cobos, director encargado de la carrera de Educación Básica y subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Con ustedes, el señor subdecano. Estimados compañeros, una buena tarde. Estimados miembros del Consejo de Carrera, estimados compañeros docentes, estimados compañeros coordinadores, tengan ustedes una muy buena tarde. A nuestra flamante expositora del día de hoy, para nosotros es un placer poder tenerla acá, compartiendo todo ese bagaje de conocimientos que dará realce a este evento. Tengo que indicarles que bajo ese compromiso que ha tenido la administración del doctor Guillermo Terán y mía para toda la facultad, ha sido siempre la preocupación de que se cumplan todas las actividades académicas con respecto a las prácticas preprofesionales, a lo que tiene que ver con vinculación, a lo que tiene que ver con los saberes que ustedes profundizarán para poner en práctica dentro de nuestras aulas. Decirles también que ese compromiso que nosotros tenemos con los estudiantes es un compromiso sumamente elevado, ya que consideramos que la calidad de la educación es la que se debe propender a mejorar a través de estos seminarios, siempre teniendo en cuenta los mejores expositores que den la posibilidad a nuestros jóvenes estudiantes de poder asimilar esos conocimientos. Me he permitido escuchar todas las conferencias que hemos tenido durante toda esta semana. Conferencias que nos han dado y nos dan la posibilidad de poder en práctica dentro de nuestro quehacer como futuros docentes de la patria. Los docentes que buscan el mejoramiento de nuestro pueblo, el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. La única forma de liberarnos y poder ser libres es poder asimilar la mayor cantidad de conocimientos y poner en bienestar, ¿sí?, de la comunidad y el contexto al cual nosotros estamos comprometidos. Esto es, los jóvenes y los niños de nuestra patria. También tengo que decir ese compromiso que han tenido nuestros docentes de la carrera de Educación Básica para que este evento se dé a lugar. Traer expositores internacionales, conocedores de la realidad y del contexto educativo a nivel mundial. Tener expositores del Ministerio de Educación que son expertos en las áreas propias de la educación de nuestro país, hacen que ustedes conozcan de fuente directa cuál es la problemática de nuestro país. Estimados jóvenes, la administración del doctor Guillermo Terán y mía propia es comprometernos con los jóvenes estudiantes para brindarles todas las posibilidades para que este conocimiento llegue a cada uno de ustedes. Para mí ha sido un placer poder haber participado y escuchado todas estas conferencias que nos dan esa posibilidad de mejorar como profesionales de la educación básica. Gracias por estar acá. Nuestro compromiso siempre será en favor de los estudiantes de nuestra facultad. Una linda tarde a ustedes. Bienvenidos.
Martita. La educación de hoy será la educación para siempre. Segundo, palabras de agradecimiento a cargo de la PhD Carlita Muñoz como miembro del Consejo de Carrera. Creo que continuamos, Clevercito, porque Carlita va a estar al final. Por favor. Si la anfitriona permite que los participantes... Un momento, por favor. Surgió un pequeño inconveniente. No nos cierren ni se vayan. Un segundo. Ahí sí, gracias. Carlita. Sí, buenas tardes con todos. No sé si me escucha, por favor, ¿me confirma? Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, PhD Juan Carlos Cobos, director encargado de la carrera de Educación Básica y subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Magíster Laura Ceballos, docente, miembro del Consejo de Carrera. Magíster Carlos Doña, coordinador de vinculación de la carrera de Educación Básica. Estimados compañeros y compañeras docentes de la carrera, queridos y queridas estudiantes y estimados compañeros, colegas ponentes que nos acompañan en esta tarde, en esta noche, en esta experiencia académica, y buenas tardes al público en general. Pues realmente hoy, como tercera jornada, como cierre de tercera jornada de estos webinars, queremos dar gracias a todos quienes han hecho posible que estos espacios académicos sean de compartir, que sean de compartir de experiencias y sobre todo de enriquecimiento de conocimiento y del alma. Nos hemos llenado todos estos 3 semanas que hemos ido trabajando con conocimientos de expertos de alta calidad y profesionalismo. Pues quiero agradecer al señor PhD Juan Carlos Cobos, al que es nuestro subdecano y por ende nuestro director, que tenemos esa suerte de que haya llegado pues en un momento más propicio a nuestra carrera, cuando nuestro director, el magíster Lozano, pues tuvo una decisión que tomarla, y pues no estuvimos abandonados, más bien con el consejo de carrera, con mi compañera Laurita y yo y todos los compañeros, hemos ido caminando, hemos ido llevando este barco hacia los objetivos. Estimados estudiantes, ustedes saben que tuvimos un proceso de práctica y de vinculación que lo estamos cumpliendo y que lo estamos realizando. Gracias, señor subdecano, gracias, PhD Juan Carlos Cobos, Carlitos, Laurita, todos gracias, y a ustedes, señores estudiantes, gracias por estar aquí, y a ustedes, estimados compañeros, colegas, por hacernos parte de su vida académica y por compartir estos espacios. La Universidad Central, la Facultad de Filosofía, la carrera de Educación Básica tienen las puertas y el corazón abierto para seguir compartiendo de estas experiencias. Gracias a todos y vamos a disfrutar de una linda tarde. Gracias, estimado Clevercito. A usted, Carlita. Esta tarde contamos con la presencia de la magíster Andrea Zuliani Beluschi, licenciada y profesora en Bellas Artes, crítica y curadora del arte, maestrando en estudios culturales, docente investigadora de la UNR, profesora titular en la Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en Crítica 2, materia en 5º año de especialidad de Teoría y Crítica, y en el taller de Pintura 2, especialista en pintura, en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, jefe de trabajos prácticos en residencia, formación docente en Bellas Artes, titular en Introducción a la Semiótica, materia de la carrera de Técnico Superior en Diseño y Producción de Indumentaria del IES, profesora titular en Historia del Arte 1 y 2 en la carrera de Martillero Público,
corredor, administrador de consorcios y tasador de la Universidad Católica de Argentina, profesora en Educación Artística y Artes Visuales en primaria, media y técnica, directora del Centro de Estudios Teórico-Críticos sobre Arte y Cultura en Latinoamérica, CETCAL, de la Universidad Nacional de Rosario. Es un gusto contar con tan valiosa presencia. Andreita, estamos a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Y gracias por haberme invitado, les decía hoy al comienzo, rompí el protocolo. Y así somos las de arte, toda la gente de arte rompemos las estructuras. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint, voy a tratar de ser concisa. Cualquier cosa me pueden interrumpir, no me molesta, de hecho el diálogo es lo que enriquece. Y esto va para todos y todas. El que me quiere interrumpir, me interrumpe y hacemos, antes que pase todo el PowerPoint y que esperen, las preguntas pueden venir sobre la marcha. Voy a compartir un PowerPoint que hice con trabajo de los chicos y paralelamente con las teorías que empleo. Yo doy clases actualmente en nivel superior. Nos vamos a ubicar en el pensamiento concreto, según Piaget, y nos vamos a ubicar desde Víctor Lowenfeld en la etapa realista, naturalista. En este estadio, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que pensar como docentes cómo podemos lograr un pensamiento crítico reflexivo por parte de los y las alumnos y alumnas. Bueno, voy a compartir el PowerPoint. Avísenme si no avanza. A ver, presentación. Ahí está. Bueno, esta es la propuesta. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, está perfecto. Sí. A ver, vamos a avanzar a ver si va bien. Bueno, enseñar a pensar de forma personal. ¿Se ve bien? Sí. Pasé la diapo. Bien. Bueno, con respecto al arte, yo les comento que toda la vida, hace más de 25 años que estoy en la docencia y siempre preparo mis clases desde la historia del arte. Encontré dentro de la bibliografía Ana María Barbosa que hacía y hace exactamente lo que yo en mis comienzos decidí ir por ese camino, es decir, trabajar el arte en primera instancia haciendo intertextualidades, trabajando interdisciplinariamente y concurriendo, por ejemplo, mucho al museo, in situ, leer las obras. Cuando era docente en primaria, estuve en la docencia muchos años, hasta el año 2007, teníamos un proyecto MoMA. El Museo de Arte Moderno había realizado con el Museo Municipal Juan B. Castañino en ese momento, ahora es Castañino más Macro, un convenio por el cual iban las obras de arte de los museos a los colegios. Y ahí con los niños y niñas, alumnos y alumnas de las escuelas primarias, elegíamos algunos cursos y permanentemente todas las semanas teníamos que interpretar obras y permanentemente íbamos al museo. Fue muy rica la experiencia y esto también yo lo seguí trasladando permanentemente a todos los niveles. Entonces, tenemos dos instancias que podemos considerar el arte. La educación a través de las artes, acá la visión del arte, su diacronía o historia en todas las manifestaciones o disciplinas, ahí iría con fines formativos. Y en este caso, las obras de arte se vinculan con otras materias. Acá podemos hablar de transversalidad. Y también la educación en las artes, donde los estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística. Y en esta línea, el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas. Ahora bien, yo puse teorías como recursos didácticos de la docente, alumnos, alumnas para la lectura e interpretación de obras. ¿Qué teorías, que estoy segura que todos ustedes manejan, pero qué teorías yo uso a diario con mis alumnos y alumnas? En primer lugar, la teoría del signo.
la teoría del signo sigo a Saussure y sigo a Peirce. Como Peirce es muy difícil de dar en este nivel, entonces lo que yo hago es tomar algunos signos, como fundamentalmente cuando habla de los signos indiciales de la interpretación, y me voy directamente a la teoría pragmática. ¿Qué sistemas de signos? Vemos los signos plásticos, los signos icónicos, y como me adelanto, cualquier cosa puede ser signo, basta que el artista decida que lo sea. Por otro lado, como les decía, parto de Peirce, que es un semiótico norteamericano y que funda lo que luego se va a llamar en el siglo XX la pragmática. Es decir, de la teoría semiótica de Peirce deriva la pragmática, y la pragmática como ciencia que estudia los elementos, tanto materiales como relacionales, que intervienen en la comunicación, deriva entonces de esta teoría. La semiótica como sistema de signos. Ahora bien, la didáctica de la pragmática, entonces yo la considero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de lectura e interpretación de sistemas sígnicos dentro del campo del arte. Entonces, como dije recién, ahí distingo los componentes materiales, que ahora vamos a ver a continuación, y los relacionales. También hablo de la denotación y connotación, siguiendo a Roland Barthes. Ahí tratamos el nivel denotado o literal de lo que percibimos. En el arte vamos a considerar sobre todo las manifestaciones más actuales del arte, los 5 sentidos. Es decir, vamos a hablar de propuestas contemporáneas sinestésicas, ya que estoy hablando de la retórica en el nivel simbólico y de las figuras retóricas que aparecen en él. Perdón. Luego, unido con lo que viene a continuación, hay un método que gusta mucho a los chicos y es muy interesante, que es la paranoia crítica. La paranoia crítica es un término que inventa Salvador Dalí, siguiendo la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. También Dalí, bueno, miraba a Archimboldo, por ejemplo, artista del manierismo, que ustedes pueden googlear sus retratos, cómo los hacían con flores, con frutas. Es decir, muchas veces nombraba al personaje con los elementos de su profesión, por ejemplo, el pescador, el bibliotecario, etc. Y también Dalí se nutre del simbolismo, movimiento del siglo XIX, a fin del siglo XIX, donde vamos a ubicar a Baudelaire, Verlaine, la Femme Fatale, bueno, pero también ahí tiene una vertiente que sigue los sueños, está muy influido por los sueños. Otra teoría que yo abordo y que se relaciona con la que viene a continuación es la transtextualidad. La transtextualidad, que es elucubrada por Gerard Genet, en el año 1982, sale Palincesto, y sigue la línea de Julia Kristeva. Y dentro de la transtextualidad hago hincapié en la intertextualidad, porque hay 5 relaciones, como vamos a ver a continuación. Hago hincapié en la intertextualidad, se trabaja muy bien en el aula el tema de la cita, la alusión, la parodia, la copia, la parodia con todo lo que es el travestimiento. La paratextualidad, que es la relación título-obra. Hay distintos tipos de paratextualidad, después escribe otro libro, Genet, llamado Umbrales, donde va a distinguir la paratextualidad, que es interna, interior al libro, y aquella que es por fuera. Por ejemplo, todos los textos que se pueden llegar a escribir y en el campo del arte a realizar plásticamente en relación a un hipotexto. Justamente hipotexto es el texto original, y el hipertexto, que por ejemplo en internet ustedes saben que todas las páginas que abrimos en relación a un tema serían hipertextos de ese tema central que buscamos. Bueno, en el arte podemos hablar también, en el arte plástico, de hipotexto, hipertexto, y yo lo relaciono el hipotexto con la iconografía. La iconografía es una teoría de Panofsky, Erwin Panofsky, que sigue a una alemana, Abby Warburg, en relación a la intertextualidad. O sea que la iconografía la voy a relacionar
con la intertextualidad como cita, pero también cuando hablamos de una iconografía o de imagen clasificada, como pongo a continuación La Última Cena, hay un hipotexto literario, un hipotexto que está en la Biblia. Y de ahí, bueno, todas las últimas cenas, la más famosa, ¿cuál es? Il Cenacolo, de Leonardo da Vinci en Santa María de la Gracia, en Milán. Y después otras teorías que ya son una epistemología, el rizoma, que está relacionado con el pensamiento complejo de Marín, y la deconstrucción de Derrida, donde esto viene a cuento, ¿no es cierto? La deconstrucción lo hacemos a diario, más allá que la teoría surge en 1968, allá cuando su amigo Roland Barthes habla de la muerte del autor. Y entonces la deconstrucción termina con una etapa estructuralista que se inicia con Lévi-Strauss, se inicia con Ferdinand de Saussure, el concepto de signo, que vemos a continuación. Antes de este esquema del signo y todo eso, quería hablar sobre esta pequeña síntesis. Frente a un tema seleccionado, las problemáticas que surgen a partir de la lectura de imágenes de obras de arte debe ser producto del diálogo que se entable con los y las alumnas, quienes pueden brindar hipótesis, está mal escrito, abductivas o creativas. Abductivas. Hay tres tipos de hipótesis, las tradicionales, que vienen, ¿no es cierto?, de la antigüedad. ¿Cuáles son? Las deductivas e inductivas, o inductivas y deductivas. Y lo que agrega Charles and Peirce son las aductivas, que son las hipótesis creativas, luego de realizar, ¿no es cierto?, una semiosis, dice Peirce. No me voy a detener en esto porque es complejo, pero cuando nosotros pensamos para Peirce, todos los sistemas sígnicos están ya en nuestra mente. Desde el momento que nosotros vemos la realidad o no la vemos en nuestra mente, o se nos aparecen esos fenómenos en nuestra mente, los fanerones, dice Peirce, inmediatamente lo ubicamos en un contexto. Esto viene a cuento también por el tema de todo lo que dije anteriormente. Por ejemplo, trabajar con la paranoia crítica, que consiste, según Dalí, en la unión de imágenes de distintos contextos para formar una tercera cosa. Esto, fíjense que la deconstrucción, como teoría, también apunta a eso. Para los que no entiendan la deconstrucción, después me voy a detener a explicar la misma básicamente, para que ustedes cobren interés y la lean, la pueden bajar de internet. Un autor que yo recomiendo, porque ir a estudiar directamente a Derrida es un poquito complejo, es Jonathan Kahler, Ulier se escribe. Bueno, a fin de lograr un pensamiento analítico y crítico en los estudiantes, es recomendable que el docente los lleve a expresar con sus propias palabras lo que saben y piensan sobre el tema. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Que aporte el docente, que aporte información y conocimiento a la vez que asume un rol de colaborador y guía del aprendizaje. Entonces el docente ubica, selecciona, brinda la información a los y las estudiantes. Esto es Vygotsky. Digamos, la zona de desarrollo próximo que tiene que tener el docente como guía con respecto al estudiante. Y evalúa además el docente el uso y manejo que los estudiantes hacen al manipular la realidad, es decir, el objeto, el pensamiento, idea y el lenguaje, palabra, teniendo en cuenta que las respuestas deben basarse en razonamientos lógicos, haciendo uso de los presaberes y experiencias. Y esto me gusta, concebir el arte como sistema cultural, y yo me muevo dentro de un sistema cultural, digamos, mi enfoque es postestructuralista, postmodernista, aunque la posmodernidad fue cuestionada por algunos autores, diciendo que es una modernidad ampliada, exagerada. Bueno, pero dentro de la posmodernidad hay ciertas características. Estos autores que yo acabo de nombrar están todos dentro del postestructuralismo, que es esto de descentrar aquello que es hegemónico. Lo primero que hizo Barthes en 1967 fue declarar la muerte del autor. Si no hay autor, la obra es abierta. De hecho, Umberto Eco, en 1960, había escrito Opera aperta, siguiendo la semiosis ilimitada, ese pensamiento que
que proponía, ¿no es cierto?, desde su semiótica, Charles Sanders Peirce en Estados Unidos. Entonces, la obra de arte, al morir el autor, no está para explicar la obra. Entonces nosotros como espectadores o como lectores, pensemos que Roland Barthes es un ensayista excelente que incursionó en distintos campos, tenía mucho bagaje cultural, término de él, bagaje cultural, es decir, su idiolecto era muy amplio, o bagaje cultural, y como ensayista él decide, dice, bueno, primero, el autor está atravesado por el peso de la historia, es decir, cada uno de nosotros, de nosotras, cada vez que escribimos, cada vez que realizamos una obra, por ejemplo, obviamente depositamos en ella lo que Panofsky iba a decir cuando leemos una obra, la iconología, es decir, toda nuestra ideología, nuestros saberes, nuestra experiencia de vida está en esa obra. No podemos soslayar nuestra subjetividad y ser plenamente objetivos. Entonces el artista, cada vez que elige un tema, generalmente el tema es contextualizado, es de lo que está pasando. Ahora hay muchos temas candentes en el mundo y hay mucho arte. Fíjense cuando vino la pandemia, cuántos artistas dieron cuenta, ¿no es cierto?, de esa pandemia. Entonces, concebir al arte como un sistema cultural explica que no haya símbolos específicamente artísticos y que cualquier cosa pueda ser usada como símbolo estético, de acuerdo a un juego del lenguaje marcado por el contexto. Bueno, este es el esquema básico que todos conocemos de los componentes materiales y relacionales de la pragmática: el emisor, el destinatario, el enunciado y el entorno. El entorno contexto. Entonces, cuando uno entabla, a mí me gusta cuando empiezo una clase explicar lo que es el arte, cómo este concepto que es cultural, en su diacronía va variando, ¿no es cierto? Y que lo que antes no se consideraba arte, hoy en día, como acabo de leer, basta que el artista estipule esto es arte, o este materiales, esta herramienta, estas texturas, etcétera, yo la voy a utilizar como parte de mi obra y voy a significar con ella. Entonces, el emisor es el artista, que para Roland Barthes muere. ¿Por qué? El destinatario, que es el espectador en una obra de arte, teatral, musical, ¿no es cierto?, plástica, cinematográfica, se llama espectador. El espectador ya no es pasivo, ya no es que va a contemplar la obra, sino que hay una poiesis de su parte, un hacer en su intelecto. Entonces va a elucubrar. Y muchas propuestas artísticas contemporáneas lo que hacen es hacer participar al destinatario espectador, ser parte de esa obra, por lo que el destinatario espectador se va a convertir en artista. Los roles son intercambiables como en una conversación común. El que es emisor, el otro que es destinatario, puede convertirse también en emisor y viceversa. Ahora bien, tanto el emisor como el destinatario sabemos que tienen una información pragmática, cúmulo de conocimientos, experiencias de vida, emociones, que con eso va a interpretar o leer, como me gusta decir más a mí, estos son sistemas de lectura, porque interpretar significa en realidad buscar una verdad última. Y como yo les digo, estoy en una posición postmodernista, soy partidaria de la obra abierta. Entonces, si soy partidaria de la obra abierta, no me viene bien el término interpretación, por más que Nietzsche, autor que sigo mucho, hablaba de no existen hechos, sino interpretaciones sobre los hechos. Pero todos estos autores postestructuralistas, postmodernistas, toman como eje a Friedrich Nietzsche y sus teorías. El contexto. Hoy nombré a Ana María Barbosa. Y el contexto es muy importante, es decir, como el mismo Roland Barthes dice, nosotros, si vamos a leer una obra de arte con los chicos, tenemos que hacerles saber que no, primero podemos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. El contexto es muy importante. El mismo Roland Barthes decía, no, y Panofsky, ¿no? No podemos leer la obra con el bagaje cultural actual. Tenemos que interiorizarnos. ¿Qué pasó
políticamente, económicamente, religiosamente, es decir, todo el contexto, el aquí y la ahora de la obra y del artista. Bueno, y esa obra, obviamente, es enunciado con determinante que puede ser visual, auditivo, gustativo, olfativo, táctil, con muchos sentidos, con los 5 o alguno de ellos en una instalación. Esa obra, ese enunciado, entonces va a provocar efectos, tal como cuando hablamos, ¿no es cierto? Provocamos efectos en nuestros destinatarios. También la obra provoca efectos. Esos efectos, y los nombro según Peirce en la interpretación dinámica, él dice que los efectos, una vez que reconocimos inmediatamente la interpretación inmediata, nuestra mente reconoce lo que Barthes llama lo denotado o literal, pasamos a la interpretación dinámica, donde esos remas, dice, o esos signos, primero que reconocemos literalmente, empiezan a asociarse y empiezan las connotaciones de la obra, los segundos sentidos, que pueden organizarse retóricamente, para llegar a una conclusión o hipótesis acerca de lo que yo estoy percibiendo. Cuando yo afirmo algo, ya estoy haciendo o realizando una hipótesis, una conjetura, una inferencia. Entonces, tengo pensamientos, pero también emociones. Y si me emociono, ¿dónde repercute? Físicamente. Bueno. Como le decía, parto de lo más sencillo, del concepto de signo. Para esto tengo que traer a colación la lengua. Hablar de la lingüística como parte de la semiótica, dialogar con los chicos con respecto a la palabra, poner ejemplos. Siempre, esto se lo doy como teoría, pero cuando uno está en el aula, tiene que llevar ejemplos concretos. Y los ejemplos están a la vista. Y desde el momento, ¿cómo nos vestimos, por ejemplo? Yo trabajo mucho con la vestimenta de los chicos, el contexto donde estamos, y cómo lo que es una oración, tengo que hablar sí o sí de la palabra, una palabra como oración, la palabra en su aspecto sintáctico, semántico, esto es parte de la gramática, explicar un poco todo eso, porque estamos en primero o segundo año y las docentes de lenguas por ahí no llegaron a este tema. Y para mí es fundamental para que después podamos leer las obras de arte. Entonces, entender que es un signo, si sigo la línea de Saussure, ¿no es cierto?, que está incluido en Peirce, porque Peirce, no le terminé de decir hoy, él decía que todos los signos están en nuestra mente, todos los sistemas de signos. Y la lengua, obviamente, es el central, porque con la lengua como sistema de signos, nosotros nos referimos a los otros signos. Entonces, todos ellos tienen algo en común, que hay una parte material y una parte inmaterial. Y en la obra de arte percibimos esa materialidad, que después en los 60 en adelante, en el arte argentino, por ejemplo, y en el mundo, a nivel global, se hace hincapié en la parte inmaterial y más en el concepto o significado. Esto a continuación le muestro algunos ejemplos. Entonces, inmediatamente que yo le explico de la gramática, como sintaxis, semántica de la palabra, lo llevo a la obra de arte, hablo de lo denotado y lo connotado, y hablo, obviamente, de algunas figuras retóricas. ¿Qué es la retórica? ¿Quién fue Sócrates? ¿Quién fue Aristóteles? ¿Quién fue Platón? ¿Quién fueron los sofistas? O sea, me voy a la antigüedad, me voy a la historia del arte. Eso no lo puedo soslayar, todo viene a cuento, y la historia en relación a lo que está pasando ahora. Porque la historia viene a cuento siempre y cuando lo llevemos a la realidad de los alumnos y alumnas. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una obra de arte de un artista rosarino. Y yo siempre empiezo con esta obra, este año empecé con esta obra. Esta obra del año 2011, y les cuento, este artista fue seleccionado por 6 artistas, sobre una serie de proyectos, y le dieron 13.000 pesos, que era mucha plata en ese entonces, y gana el primer premio, 50.000 pesos. Y la vende la obra en $30.000. Empiezan, claro, esto llama la atención porque no es una pintura. Ellos que están en la etapa naturalista, ¿qué es esto? Esto es arte. Entonces, esta obra me sirve a mí para problematizar por dónde pasa el arte actualmente. Son unos zapatos,
unos calamares, una remera dentro de una bolsa, y esto es una instalación en un espacio que alrededor estaba vacío. Uno aquí puede elucubrar, empezar a leer la obra. Primero la describí, lo denotado, y después de ahí empezamos con las connotaciones. ¿Hay sinestesia? Hay sinestesia. ¿Por qué? Si yo le expliqué antes lo que es una sinestesia. Obviamente, el olor a podrido. Ese olor a muerte. Ya muerte es una connotación. El olor del calamar. ¿Cómo se murió esta persona? ¿Era un hombre o una mujer? O sea, la misma obra habla. Y se llama autorretrato sobre mi muerte. ¿Hay algún autorretrato dibujado acá? No. Ahí vamos a hablar entonces de la sinécdoque, la parte por el tono, que es una especie de metáfora. Y a su vez está la alegoría de la muerte, que les cuento a ustedes, no es que yo les hable esto a los chicos, pero bueno, Walter Benjamin, un autor muy conocido alemán, él habló, que tiene un libro muy famoso en la era de la reproductibilidad técnica, pero él tiene otro libro que habla sobre alegoría y transverso, y él hace una diferencia entre la alegoría y el símbolo. Esta alegoría como concepto abstracto, y que obviamente estudia el barroco. Y en el barroco la alegoría de la muerte estaba codificada, ya sabemos, con la calavera o con el esqueleto, la guadaña, y ahí tiene las obras de Valdés Leal, que siempre le muestro, Initti Oculi, en un abrir y cerrar de ojos, la traducción, o Fines Gloriae Mundi, fin de las glorias del mundo. Entonces, donde hay, por ejemplo, en Fines de la Gloria del Mundo, son vanitas, también le hablo de los géneros dentro del arte, el retrato, el paisaje, dentro del retrato todas sus variables, la pintura de género o de costumbres que surgen en el barroco, el paisaje, ya lo dije, el desnudo, es decir, etc. Y también de las modalidades del arte. Esto sería, como dije al principio, una instalación. Entonces, cuando yo hago todas estas preguntas y le muestro, por ejemplo, cómo el artista también sabe de historia. ¿Por qué? Porque está dialogando con el barroco. Hay una alusión al barroco. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en el barroco se trata la muerte, pero no estaba el género de la instalación. No estaba la instalación. Entonces, el artista contemporáneo encuentra lo que para Duchamp, el urinario, un objet trouvé, un ready-made, ¿no es cierto?, un objeto ya hecho. Como los objetos ya hechos, vuelvo a lo que dije al principio, el artista se nutre de objetos ya hechos, los descontextualiza, como haría en su momento la paranoia crítica de Dalí, descontextualizar los objetos y hacer una nueva propuesta, con una nueva significación. Entonces, a partir de acá vienen las propuestas con los chicos. Entonces le digo, bueno, vamos a trabajar con los objetos que hay en la escuela. También esto tiene que ver con la deconstrucción, pero la deconstrucción la dejo para después. Entonces, fíjense que acá voy a trabajar la relación paratextual, que los chicos piensen, y trabajamos en grupo, proyectos colaborativos. Cada grupo elige un tema, su propio tema, según los elementos que decidió traer el grupo a la clase. Algunos son de la escuela, como les dije, que tal es el tema de la caída, una instalación. Les hago escribir al respecto y después tienen que exponer ante los otros grupos todo lo que escribieron. En el caso, cuestión de tiempo. Fíjense cómo yo les trato de que los títulos no estén en una relación de obviedad, sino más bien de ironía. El arte contemporáneo pasa mucho por la ironía. El tema de la caída, el mundo este que cae, se cae el juego, tiene que ver con la pandemia. Ahora podemos anexar lo que está pasando con la guerra Ucrania-Rusia, ¿no es cierto? Este mundo en jaque mate. Acá, bueno, acá están los chicos trabajando con juguetes, con objetos que deconstruyen, y al respecto, no el año pasado, sino años anteriores, he trabajado transversalmente. Ahora vamos a hablar sobre la transversalidad. Estos son algunos de otros objetos. Yo trabajo en 2 escuelas. Trabajamos máscaras, puse esta sola, pero trabajamos máscaras coloridas a partir del reciclaje de cartones, objetos.
Esta máscara particularmente le interesó, la puse porque le interesó dentro de la historia las máscaras que usaban los doctores en la época de la peste bubónica, porque cuando empiezo a hablar del preludio del Renacimiento, ¿no es cierto?, yo hablo de la peste bubónica y de cómo la peste bubónica, ¿no es cierto?, diezmó la población y entre ellos los artistas, que en ese momento no había una historia del arte. Recién Vasari en el 1500 va a escribir la historia del arte. Entonces, los artistas eran más bien considerados artesanos y transmitían sus saberes a sus discípulos. Había escuelas, círculos, y ahí en el Renacimiento empiezan los artistas a firmar las obras. En ese contexto que les hago un panorama, les muestro distintos tipos de máscaras africanas, venecianas, las máscaras estas a propósito, que después, bueno, surge toda la comedia del arte, máscaras locales aquí de, digamos, aborígenes argentinos, y a partir de ahí, bueno, le puse porque me interesó, no puse más de máscaras, que es este alumno el que hace Juguete Rabioso, que es un título de un libro. Yo muchas veces le doy títulos de libros y de obras. Por ejemplo, una de las obras era Atrapado sin salida, de Jack Nicholson. Le doy una lista de, digamos, de títulos de películas, de libros, y también que ellos piensen, ¿no?, como para inspirarlos. Abre Caminos, Abre Caminos porque, bueno, el Abre Caminos es muy común entre los duendes. El duende que va con las llaves, y él, bueno, le decidió, se ve que esto también tiene que ver con el contexto, lo que creen en sus creencias, ¿no es cierto?, sus saberes, que obviamente la información pragmática que maneja el docente y la información pragmática que maneja cada uno de los alumnos, más allá que cada uno tiene su propia información, ¿no es cierto?, eso lo podemos saber apenas con un diagnóstico, pero siempre los alumnos y alumnas no dejan de sorprendernos. Bueno, esto puse dos nada más, con respecto a la paranoia crítica de Dalí, para ponerlos en antecedentes para los que no están ayornados. Yo le explicaba que la paranoia crítica, acá tengo el rostro de Mae West, que del año 1935. ¿Quién fue Mae West? Mae West fue un artista de Estados Unidos, del cine mudo, después pasa a ser artista de teatro. No sé si se ve bien la imagen, porque justo me tapa acá. A ver, la voy a poner. Se ve bien la imagen, ¿no? Bueno, Mae West, les decía que fue una artista contemporánea a Dalí. Dalí es invitado a participar de la corriente surrealista, este movimiento surrealista de vanguardia. Se inicia en 1924 con el manifiesto de André Breton, y después André Breton invita a Dalí, a Maxen, a otros artistas. André Breton fue el que justamente a Frida Kahlo la va a titular de surrealista. Bueno, y entonces Dalí, que después fue expulsado, inventa este término, como les dije al principio de la charla. Y ahí vemos, mediante un collage, cómo trajo a colación imágenes de distintos contextos. Yo le muestro muchas imágenes en Paranoia Crítica, y le muestro también a Arcimboldo, y le muestro obras de los simbolistas y de artistas contemporáneos que trabajan dentro de este sentido. Entonces, a partir de ahí, trabajamos, en este caso, los vicios. Una temática que surge de los chicos, yo le doy varias temáticas, y trabajamos también la relación paratextual. Como les decía, siempre la relación paratextual para que piensen sobre sus propias producciones, qué es lo que van a hacer, primero, qué es lo que van a producir, cómo lo van a producir, qué título le van a poner, cómo lo contextualizan. Acá lo están contextualizando con una realidad, ¿no es cierto? Los vicios, sobre todo, bueno, el cigarrillo, la marihuana, las drogas. Acá en Rosario nos antecede la fama. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita? No sé si abrió el micrófono para preguntar. No es el ave fénix, no es el ave fénix. Entonces, bueno, explicar primero qué es el ave fénix, la mitología, ¿no es cierto? Y esto es un grafito. Esto es una técnica de grafito que yo les enseño al principio del año, junto con la técnica de la carbonilla, que ahora está muy cara acá en Argentina, no sé por sus tierras cómo anda, pero acá está muy cara. Pero bueno, la carbonilla siempre estuvo presente en nuestras aulas. Es el material con que trabajó Leonardo da Vinci, le explico, porque en la época de da Vinci no existía el grafito.
es decir, el lápiz de dibujo. Nosotros usamos los 2B, 3B en adelante, no existía. Y esa carbonilla, para mí, un material muy noble para trabajar muy rápido. Fíjense que acá en Paranoia Crítica trabaja los pulmones, del pulmón sale un cigarrillo, y no sé si se ve el título, porque yo acá justo me lo tapa, que dice compartiendo pantalla, se llama La Bomba, justamente ahora que estamos por este tema. Es de año anterior esto, La Bomba. Bueno, esta obra ganó un premio, porque los hice participar con los dibujos que habían hecho en un concurso, y hubo 2 premios, primeros premios para esta escuela, que es la escuela número 546, Ángela Peralta Pino. Hicimos muchas producciones de este tipo. Yo puse 2 como ejemplo porque no me da el tiempo. Bueno, y acá lo de Gerard Genet, como se los dejo para los que no hayan incursionado, estoy segura que todos lo leyeron. Ya les dije, 1982, escribe Palincesto, y él va a hablar. ¿Saben lo que es un palincesto, no? Con un palincesto se empieza Humberto Eco escribiendo En nombre de la rosa. El palincesto es cuando los monjes en la Edad Media escribían y, llegó un punto que no tenían más hojas, entonces borroñaban textos antiguos, los borroñaban y escribían arriba. El hecho de que se trasluciera la escritura anterior, a eso se llama palincesto. En ese sentido, la metáfora contemporánea del arte se llama palincesto. Y el palincesto lo vemos a veces, por ejemplo, en las intervenciones urbanas, en los murales, que los espectadores, digamos, los transeúntes, devenidos espectadores casuales, empiezan a escribir muchas veces y escriben, y vienen otros y hacen grafito. Entonces, el original, el hipotexto, digamos, se empieza a ver como un palincesto. Pero el arte contemporáneo es así, un palincesto. Y metafóricamente también es esto, que no es lo denotado, sino lo connotado. Aquello que no se percibe con nuestros sentidos, sino a través de la poiesis, de este hacer intelectual. Y cuando pensemos en una emoción también es sígnica. O sea, no es pura intuición, algo emocional, cuando hablamos, cuando trabajemos en las primeras etapas en la escuela primaria, por ejemplo, que trabajamos mucho con lo expresivo, con los materiales, con los temas propios de los niños, ¿no es cierto? El yo y sus acciones, por ejemplo. Está bueno trabajar todo esto emocional, está muy bueno, pero sepamos que la emoción en algún momento se transforma en signo, a tal punto que con un gesto podemos decir cuando alguien está triste, cuando alguien está alegre, o sea que la emoción ya tiene una característica, y eso lo podemos plasmar en el dibujo. Los niños lo plasman los dibujos, que ahí el docente se da cuenta si tiene algún problema a veces, sin ser psicólogo o psicóloga. Bueno, Gerard Genet es el que va a hablar de la transtextualidad, habla de 5 tipos, yo algo ya dije, la que más trabajo, la paratextualidad, que es la relación título-obra, ya sea en el interior o en el afuera, porque hay mucha producción en relación a un hipotexto, y justamente cuando hablamos de paratextualidad y en el afuera vamos a tener que hablar de hipotexto e hipertexto. La intertextualidad, que ustedes la pueden trabajar muy bien, con la iconografía también en relación a la iconografía, acá justamente hice un cuadrito. Acá tenemos la transtextualidad, dentro de la transtextualidad, el término que acuña Gerard Genet. Entonces, la tercera manifestación de la transtextualidad sería la intertextualidad, que se da a través de la cita, como dije anteriormente, la alusión, la copia, el plagio. Y tenemos las citas directas y las citas indirectas. Esto piénsenlo tanto en el aspecto literario, ¿no es cierto?, en el aspecto plástico. En el aspecto plástico vamos a hablar de iconografía, que es una imagen clasificada, con ciertos atributos, signos que actúan como atributos. Yo me doy cuenta de qué se trata, si es la Virgen María con el niño. Ahora vamos a hablar, yo le pongo algo clásico que es la Última Cena, del cual da cuenta Panofsky. El paratexto ya lo sabemos, en esta cita directa hay más obviedad, digamos que dentro de la información pragmática de un espectador común que no está besado en el terreno del arte y todas estas teorías, puede dilucidar de qué se trata, aunque
digamos que siempre el espectador con su información pragmática siempre va a sacar algo de la obra, fundamentalmente si decimos que la obra es abierta. Esta iconografía yo la voy a relacionar entonces, ¿por qué? Con la intertextualidad o como cita dentro de la intertextualidad. Porque justamente cuando trabajamos una imagen que se repite y que se va a adecuar a los parámetros de ese momento, porque no es lo mismo la última cena de la Edad Media que la última cena trabajada, por ejemplo, en el Renacimiento. Han cambiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Renacimiento surge la perspectiva con Brunelleschi allá por el año 1413, cosa que anteriormente, durante toda la Edad Media, se trabajaba la forma plana, no había una espacialidad contundente, más que, digamos, en el Trecento, y el Renacimiento, que es, vamos a decir, italiano, empieza en Italia, renacer de la antigüedad clásica. Y en la antigüedad clásica sí había nociones de espacio. Lo que pasa que es sistematizado con Brunelleschi, es un método que hasta el día de hoy se utiliza en la Facultad de Arquitectura, y que nosotros, artistas plásticos, sabemos que en la etapa del pensamiento concreto podemos explicarlo al alumno, a todos los alumnos, alumnas, pero sabiendo que algunos no van a llegar a capturar el sistema. Bueno, el architecto. El architecto es otra relación, es algo más amplio que después lo llevó al género. Hoy hablé de los géneros en el arte, el retrato, el género de la naturaleza muerta que surge, o bodegón que surge en el barroco, y digo, estos géneros son trabajados en el arte contemporáneo también. Del lado de las citas indirectas, donde la obra no es tan obvia, y en el arte contemporáneo la obra tiende a no ser obvia. Obvia quiere decir que, ya sé lo que quiere decir. No, si la obra es abierta, cada uno va a leer algo. Por eso digo sistema de lectura y no de interpretación. Interpretar es buscar una verdad última en los textos. Las interpretaciones se ligan a las exégesis bíblicas, es decir, en la Biblia, por ejemplo, vieron que hay muchas religiones que parten de la Biblia. Cada uno hizo su interpretación. Eso se llama hermenéutica. En la hermenéutica justamente busca una verdad última. La hermenéutica antigua. Hay una hermenéutica más contemporánea que se va a ayornar a esto que estoy diciendo de la obra abierta. Bueno, yo me detengo acá con respecto a esta explicación, porque más o menos lo que yo manejo con los alumnos, ustedes pueden estudiar todo esto, es el tema de la intertextualidad, lo relaciono con, obviamente, la cita, la copia, el plagio, lo voy a relacionar con la iconografía, voy a trabajar el paratexto, la relación título-obra, como ustedes van viendo, y voy a hacer hincapié en que los alumnos y alumnas trabajen el texto en relación antinómica, por antinomia, o irónica. Sin título no me gusta. Hay mucha obra contemporánea que pone S/T, sin título. Y es jugarse. Poner un título es aportar sentidos a la obra. Bueno, llegado a este punto, le muestro una obra que es de un artista santafesino, de acá cerca de Rosario, que es de Marcos López, Asado en Mendiolaza, que es una fotografía. Entonces, paralelamente uno puede mostrar al alumno, hay un montón de ejemplos, qué es una iconografía, explicarle que es una imagen clasificada, ellos mismos van a deducir acá cómo podemos catalogar, ¿no es cierto?, una imagen. Ellos me dicen, ¿cuántas personas hay? 13 personas. ¿Quiénes son? Los discípulos, ¿no es cierto?, Cristo. Hacemos una lectura con respecto al espacio, o sea, los indicadores de espacio, el modelado, todo lo que aparece en el Renacimiento, y cómo esta obra yo la puedo distinguir sísmicamente, por ejemplo, de una obra de la Edad Media. Hay otros artistas, como Andrea del Castaño, que también trabajaron la última cena, y muchos más. Pero me voy a una obra contemporánea, una obra que este artista trabaja mucho dentro de las tendencias kitsch del arte y conceptuales. Él se cataloga como neopop. El neo es vuelta a, es esto de, como decía Friedrich Nietzsche, a quienes siguen todos estos teóricos, el eterno retorno. El eterno retorno no es volver sobre lo mismo. Yo no puedo volver al barroco, yo no puedo volver al kitsch, como Abraham Moles, que es un teórico del kitsch, ¿no es cierto?, en sus inicios, sino que los artistas siempre toman ciertas características iniciales y los van a adecuar al momento histórico que viven.
Entonces aquí, justamente en esa adecuación de los lenguajes actuales del arte, Marcos López hace desde una desacralización de lo que es la Última Cena, hace esta propuesta. Y obviamente campea la ironía, aparte de la desacralización del arte. Bueno, llego a la transversalidad. En los contenidos básicos comunes que nosotros tenemos aparecen como contenidos transversales que vinculan las distintas áreas del saber. Se trata de contenidos que ofrecen una gran relevancia, demanda social, a la vez que un fuerte componente actitudinal, es decir, valores, pero no pertenecen al ámbito de ninguna disciplina concreta, sino que por una presencia diferente en cada caso precisan de la aportación conceptual de las distintas áreas o materias curriculares para su correcto tratamiento didáctico. Les cuento, nosotros en nuestra escuela, en las dos escuelas, cuando hablamos de un contenido transversal, primero, siempre tiene que surgir de problemáticas con los alumnos, de un diálogo con los alumnos. Y después hay modalidades de trabajar esa transversalidad. Cada uno, ese eje que nos atraviesa, lo trabaja, ¿no es cierto?, desde sus contenidos, pero tiene que haber un diálogo entre los docentes. Bueno, acá hice una cita de González Luchini. Y, por ejemplo, dentro de los temas que yo trabajé, acá pongo unos cuantos, pongo el medio ambiente para mostrar a continuación. Hay otros, calidad de vida, desigualdades sociales, salud. Yo trabajo otro junto con otros docentes. Hemos trabajado por grupo, en colaboración, con contenidos transversales en la pandemia. Bueno, el medio ambiente lo trabajé antes de la pandemia. Y entonces, bueno, esto lo hicimos en ocasión, empezamos con una invitación y decidimos trabajar el medio ambiente. Una invitación que nos hace el Centro Cultural Fisherton, que es un centro cultural cerquita de la escuela 546 del barrio de Fisherton. Es una escuela, le cuento que el contexto, vienen chicos muy pobres, chicos que viven en villas, que no tienen materiales, los materiales se los da la escuela, los compro yo. Es decir, lo que importa en este sentido es que el chico, el alumno, la alumna, trabaje, piense, relacione y esté contento. Yo veo que cada vez que trabajan, que uno le aporta materiales, ya los materiales para ellos es un entusiasmo terrible, porque no lo tienen. Y lo valoran. Eso está bueno, que valoren lo que uno les da. Bueno, acá hay ciertas frases, se trabajaron desde lengua, y hay un reciclado de cartones. Acá hay muchos que se llaman cartoneros. Si ustedes vienen a Argentina, acá Clever, que ha estado por Argentina, los habrá visto, todos los que vinieron a hacer el doctorado y las maestrías acá en Rosario, habrán visto que hay gente que vive juntando cartones. Vive de eso. Entonces, bueno, estos chicos también son cartoneros. Y algunos de esos cartones lo trajeron y acá aplicamos la deconstrucción. Es decir, en la deconstrucción, bueno, esto lo dijimos que Derrida descentra el signo lingüístico y descentra todos los pensamientos donde hay una oposición, pares en oposición. Si pensamos en la modernidad como algo nuevo que desecha la tradición, vemos cómo la posmodernidad es producto de una deconstrucción, porque hay una inversión y aquello que se rechazaba como lo viejo, la tradición, la posmodernidad lo recupera a través de los neos. Es así que aparecen el neoexpresionismo, el neobarroco, el neokitsch. Todos los neos que aparecen es una vuelta, es el eterno retorno nietzscheano, que es volver al pasado, pero en la diferencia. Y la deconstrucción es muy buena como teoría para trabajar esta problemática que tenemos con la diversidad de género. La diversidad de género, la deconstrucción de los géneros, hombre, mujer. No sé ustedes, pero yo tengo esa problemática instalada y seguramente este año la vamos a trabajar como contenido transversal. Bueno, acá tengo los niños, esto es una propuesta, hablando de construcción, le dije que si bien la teoría fue, o sale a la luz, ¿no es cierto?, fue lucubrada por Derrida a fines de los años 60, paralelamente que su amigo Roland Barthes decretaba la muerte del autor, podemos hablar de construcción en cualquier periodo de la historia. Y nosotros hacemos de construcción permanentemente en nuestras casas. Tenemos un mueble viejo, que en su momento perteneció a un estilo, y deconstruimos ese estilo.
Le injertamos cosas nuevas, ¿no es cierto? Nuestro pensamiento es deconstructivo, permanentemente ayornamos cosas nuevas a lo viejo y reciclamos. Bueno, partiendo de la explicación del cubismo sintético, que aquí a Argentina lo trae Petoruti en el año 1924, la propuesta era, ¿no es cierto?, partir de la deconstrucción de elementos naturales y se hizo estos manteles, que ahora forman parte del establecimiento. Y sobre esta instalación que hicimos en el Centro Cultural Fisherton, donde está toda la opinión, tanto de ese árbol que hicimos, cada corazoncito tiene una opinión sobre lo que, digamos, acontece ecológicamente. Ahí tenemos algunos productos reciclados. Libretas, por ejemplo, esos son libretas, frascos que se tiran y que son trabajados con vendas enyesadas, esas vendas que usan los médicos para cuando nos quebramos. Les enseñé a usar esa técnica. Bueno, esto fue el puntapié inicial para este proyecto. Una feria. Fui a hablar con una feria de Fisherton y nos dieron un gazebo. Un gazebo es un lugar, ¿no es cierto?, ya preparado para que los chicos instalaran sus productos. Entonces esto se trabajó como proyecto escuela y cada uno trabajó en lo que sabía hacer. En la deconstrucción de elementos, por ejemplo, acá tenemos Jean, una de las alumnas sabía coser, se le dio material, había dado el pop art. Bueno, acá no, si bien se vendió, el pop art aquí se imprimió como serigrafía en las remeras que se vendieron, y todo lo que ven son botellas que eran portalámparas. Después le dimos la idea de que fueran portalámparas, también se hizo artesanalmente colgantes, todo lo que es bijú, etcétera. Y lo que vieron pintado en maderita, acá se ve un poquito, nos regalaron madera. Fuimos a las carpinterías y todas esas maderas fueron pintadas. Bueno, acá estamos tomando mate, tradición argentina. En ese momento se podía, ahora post pandemia ya no lo hacemos. Y vamos al mural. Le muestro este mural ya terminado, que me lo borraron a los 2 o 3 años porque se decidió hacer otra construcción, un aula, mientras acá hay un cesto, y la propuesta es hacer actividad en la escuela. Lo voy a explicar con otro mural, porque es la misma metodología. La misma metodología que empleé. Paso al otro mural. En este caso es la Escuela de Enseñanza Técnica Particular número 468, que se llama Ingeniero Luis Laporte, que es la escuela secundaria que trabajo aquí en el centro de Rosario. La escuela como engranaje de actividades. ¿Por qué engranajes? Pues la escuela tiene 3 terminalidades, trabajan con engranajes, justamente con todo tipo de máquinas. Di la paranoia crítica, o sea, recorrimos toda la escuela, di la paranoia crítica, la cita, todo lo que hablamos, y les hice trabajar en dibujos, puse algunos, 4 aquí, después vemos algunos otros más, a los segundos años que yo doy. Entonces algunos trabajaron en paranoia crítica, otros más realistas, y después lo que hicimos es tirar los dibujos en el suelo y sacarle fotos. Esta fue la foto elegida, que ven a la izquierda, y después digitalmente, ahí hay máquinas, hay computadoras. De hecho, una de las terminalidades de la escuela tiene que ver con la computación. Trabajaron un diseño a partir de esos dibujos. Y la resultante fue, acá está con el andamiaje, parece el andamiaje que habla Vygotsky, ¿no es cierto? El parangón que hago. Bueno, hicimos el sistema andamiaje, los chicos fueron pintando poco a poco, ya sobre el fin del año escolar. Acá no lo tengo terminado, en esta foto no encontré la foto donde están los chicos pintando y digamos el mural totalmente terminado, porque acá faltan también las correas. Después se terminó de hacer las correas, pero bueno, los directivos, les digo que todos los directivos de las 2 escuelas estaban en contra de las gorras. Vieron que un personaje tiene gorra. Bueno, me vinieron a hacer problema por eso. Y como acá trabajamos la identidad, yo no les voy a hacer tapar esa gorra a los chicos, porque es el dibujo de ellos.
es lo que ellos sienten, y vienen así con la gorra, en un tiempo todos con gorra. El problema está que, bueno, muchos asaltantes vienen con la gorra, esa costumbre, eran el 90% de los alumnos con gorra, y encima yo les admití ese dibujo previo y lo pintaron. Ya estaba pintado todo, lo dejamos así, pero bueno, es parte de la identidad. Por eso la identidad de género, las identidades, la construcción de las identidades es importante. Y todo esto que yo estoy diciendo contribuye a forjar esas identidades. Bueno, esto es en esta escuela también, bueno, acá se ven algunas producciones que hicieron, pero habíamos hecho una feria y aquí trabajé con carpintería. Y también hicimos reciclado, como en la otra escuela, de algunas latas, pero en la otra escuela hicimos más reciclado. Acá lo que trabajamos concretamente es en colaboración con carpintería y se hicieron muebles que se vendieron. Se pintaron muebles y se pintaron de manera cada uno personalizado, pintó los objetos, que todo esto se vendió. Atrás, bueno, algunas de las producciones que hago en el año y no sé si se ve, acá hay algunas pinturas en paranoia crítica. Bueno, también otra de las formas, como yo le decía, que propone Barbosa, es ir al museo. Esto lo hacemos siempre, tanto en la primaria como en la secundaria. Y lo hacemos después de ver qué es la museografía, la museología, de hablar sobre la historia del arte, los movimientos del arte, hacer un pantallazo, digamos, de los principales movimientos, el Renacimiento en relación a la Antigüedad clásica, cómo muchos artistas miran el Renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclasicismo, el realismo, el naturalismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la generación del 80, tanto en literatura, que es fin del siglo XIX, como en la pintura, y hacemos un parangón, qué pasó en Europa, qué pasó en Argentina, qué pasó en Estados Unidos, y qué pasó en las vanguardias del siglo XX y en los neos, en el arte. Una vez que vemos todo eso en el año, vamos al museo. Y acá hay dos museos, perdón, hay un tercero que no lo puse. Está el Museo Castanino y el Museo Histórico Provincial Dr. Julio Mar, que es un museo donde hay cuestiones que tienen que ver con la arqueología. Es muy interesante, yo puse nada más que esta foto porque estaban los chicos, y es un meteorito que cayó acá en Argentina. Justo están tocando el meteorito. Pero bueno, hay justamente... hay obras, por ejemplo, del barroco americano, donde hay un sincretismo de la Virgen María, entonces se ven características de las culturas aborígenes y las culturas americanas. Hay toda una serie de muebles de distintas épocas, esto todo lo acuñó, lo fue, digamos, acuñando Julio Mar. Es más, cuando se muere Julio Mar, lo velan en ese lugar, que está justo, quien sabe de fútbol, está al lado de la cancha de Newell's Old Boys. Bueno, y el museo ahora, que yo les dije que antes se llamaba Castanino, se anexó en el año 2004 al Macro, por eso se llama Castanino más Macro. El Macro está frente al río, y el Castanino está cerquita del Julio Mar. Y hay una muestra que, aquí está, la pueden googlear, que se llama Arte Argentino 100 años de la colección Castanino más Macro. Si entran en la página del Castanino más Macro hay un montón de links que los va a ir derivando, igualmente el Museo de la Memoria, todos los museos que tenemos acá hay link de muestras del pasado, porque permanentemente se actualizan las muestras. Y esta muestra es muy interesante porque yo veo todos los periodos del arte argentino. Entonces, una vez que los vemos, vamos a interpretar la obra in situ, a leer las obras, mejor dicho, in situ. Bueno, y esto yo le pasé a Clever, un video que hicimos a partir de un contenido transversal. Acá se ve al alumno que le encantaba cantar y trabajaba muy bien la compaginación de videos, él escribiendo sobre la temática, que es la entrada de la droga a la escuela. Yo acá hice fotogramas, pero si podemos pasar el video después. La problemática se dispara a partir de una pintura que interpretamos que era de Edvard Munch, que la hace entre el año 1899 y 1900. Se llama La danza de la vida, es una obra muy conocida. Y entonces ahí vemos, primero los chicos interpretan obviamente el blanco que representa el negro, la danza macabra de la muerte, que si nosotros nos retrotraemos, ¿no es cierto?, la Edad Media, la Rueda de la Fortuna, es decir, todas esas
esas temáticas que yo les hablo como guía y que ellos, bueno, tienen que relacionar con lo que está pasando aquí en Rosario. Entonces, a partir de acá hicimos una recreación, el video empieza con esta escena, acá está escribiendo, porque, como les dije, el video va acompañado de una canción, de un rap, tipo rapero, y después, a continuación, hay una recreación donde la dama vestida de negro, esta niña está con marihuanas, que hicieron con hojitas de afiche, y la otra, la vida, con nota, ¿no es cierto?, la vida por el blanco, barre la marihuana de la escuela. Bueno, la siguiente escena está, si podemos ver el video, que es 1 minuto, dura nada más, y unos segundos, vemos a los chicos que vienen barriendo esas hojitas, acá las expulsan, acá se ve un fragmento cuando las expulsan. Finalmente, la escuela, libre de marihuana, y los chicos gritando. Una escena previa, y termina la canción. Si quieren podemos compartir el video, si les interesa. ¿Puede ser, Clever? Andreita, estamos ya casi con el tiempo. Bueno. Yo les puedo compartir el video a los estudiantes, no hay ningún problema. Bueno, el video es muy interesante porque lo hicieron absolutamente todos ellos, filmaron, lo compaginaron, escribieron la canción. Y la problemática, porque en esta escuela se venden drogas. O sea, es una problemática que surge de los mismos chicos ante la venta de drogas, que por supuesto se trabajó mucho, se vendía, digamos, quiero creer que ahora ya no, pero las familias venden drogas. En el barrio que yo trabajo hay búnker, ¿saben lo que es un búnker? Es un lugar donde se vende droga. Hace 2 o 3 días acribillaron a un chico que son todos conocidos, son primos, hermanos, a un chico de 15 años que estaba haciendo ahí de vigilante, y a otro niño más de 16. Entonces, esta problemática que les toca de cerca, bueno, ellos decidieron trabajarla y que la canción, como después pueden escucharla, habla de la importancia de estudiar y de no meterse. Andreita, compárteles el video, no es largo, es de apenas 1 minuto y medio. Bueno, corto acá. Sí, corto esto y lo tengo en el WhatsApp. A ver, compartir. ¿Alguna pregunta? Me pueden ir haciendo preguntas mientras. Ahora voy a poner el WhatsApp. Acá está, la danza a la vida. Esperen que lo abro. Esperen que lo estoy viendo yo sola. A ver, me parece que es mejor compartirlo del WhatsApp. Del WhatsApp lo puedo abrir mejor. A ver, tienen que abrir el WhatsApp. Acá está. Y lo dejo aquí. Ahí voy, ¿eh? Ajá, acá está. ¿Se abre? Los recursos deficientes del sistema... Dale un solo clic, no le des doble, Andreita. Un solo clic. Hermano, este es un consejo para vos y para todos esos que están lejos, que piensan que la salida es la droga. Si seguís así te pescan como bogas. Piensas que estás lejos de tener mejor progreso. Déjame decirte que esto es una soga. La soga está en tu cuello.
te queman las neuronas poco a poco. ¿Estás loco? Hermano, hacerle caso a tu vieja. Sea chico o chica, eso me da igual, pero termina el secundario. Eso es lo primordial, Lo que queremos expresar en el contexto, porque en todo este texto dice al respecto lo que querés comunicarnos al final con el proyecto, porque es la verdad que mata la mentalidad. Porque no ves lo que es, si no ves todo lo es al revés. Mi consejo es perder ante todo eso, porque ya no tendrás mucho regreso. Bueno, hasta acá mi PowerPoint. Queda a lo mejor por explicar algunas de las teorías que dije, que simplemente las presenté. Cada una de esas teorías es un PowerPoint o varios PowerPoint o varios PDF que yo trabajo con muchas imágenes, porque una imagen vale, como dice el refrán, más que 1000 palabras. Entonces, como docentes de plástica o los futuros docentes que obviamente tienen plástica también en su formación, ustedes sepan que con una imagen pueden explicar mucho más. Por ejemplo, en ética y ciudadanía, que es una materia de acá, que nosotros vemos el tema del proceso militar, vemos cuestiones muy, muy duras, nosotros podemos trabajar con las obras de arte plásticas, pero también con obras cinematográficas. Entonces, con otras materias, matemática, la perspectiva. Yo con la perspectiva la puedo dar en sexto, en séptimo grado, por ejemplo, no solamente en el secundario. Yo cuando trabajaba en primaria, y de hecho mis residentes lo trabajan y lo explican, es más, se atrevieron a explicarlo en quinto grado, porque no todos, como le digo, lo van a agarrar. Yo misma tuve alumnos en quinto que me pedían más. La maduración de los chicos es distinta a veces, no respetan digamos, los estadios de Piaget o lo que nos propone, los niveles que nos propone Lowenfeld. Pero siempre es cuestión de probar. Aparte, otra de las cosas, no subestimar al alumno. Hoy en día, yo empecé hace 25 años y no es lo mismo. Los chicos ven Netflix, los chicos ven videos, tienen, digamos, el internet en los celulares. Yo voy hablando y me van googleando todo. Espere, profe, y me googlean. Y los alumnos de primaria no todos tienen, obviamente los padres no le dejan, y la escuela tampoco, por ahí tener los celulares, sobre todo los más chiquitos, pero en sus casas es la niñera el celular. Entonces, desde los 2, 3 años manejan, ya nacieron con el celular en la mano, entonces saben más que el docente. Espere, profe, que yo le ayudo. No tiene que hacer tal cosa, saben más de tecnología que uno. Lo que no saben por ahí, lo que yo veo, es las falencias a nivel interpretación, a nivel lectura, a nivel expresión, a nivel escritura. Entonces, desde el arte nosotros podemos colaborar, ¿no es cierto?, con otras áreas. Y eso ténganlo en cuenta, tanto todos los que están aquí hoy presentes, sean o no docentes de plástica. La colaboración del arte es fundamental, no es que viene a rellenar una hora o la hora libre. Siempre en el arte hay una motivación. Cada vez que uno da clase hay una motivación, no existe la hora libre. Y en mi caso particular, eso es una regla. Motivación y a veces la técnica es una motivación, pero yo no dejo de relacionar con otras cosas. En la primaria yo trabajé un montón de técnicas, pero siempre la motivación. Y una cosa que me funcionó, porque yo trabajé en una escuela de promoción no graduada, que yo tenía conviviendo chicos de 9 años con 16 en cuarto grado, con toda una problemática que le pegaban los chicos de 16 a los chicos de 9, de 10 años, entraba y tipo Sherezade ponía un cuento, pero el cuento yo lo ayornaba a su realidad. Tanto así, bueno, yo estudié letras, además de artes, entonces me gusta escribir cuentos. Y a tal punto que los chicos que peor se portaban, obnubilados, me escuchaban y me preguntaban, porque eran todos cuentos, obviamente, el viaje a Marte, cuando fue la sonda Marte, la momia del laguito del Parque Independencia, que salió del Julio Marc, y los chicos que pedían. O sea, siempre trabajo con la realidad que me toca. He trabajado en escuelas privadas, he trabajado en escuelas en otros pueblos, he trabajado en escuelas públicas, sigo trabajando en escuelas públicas y en escuelas privadas, en instituciones privadas. He estado por todas las modalidades posibles y me quedé con una escuela que me queda a más
digamos, de 70 cuadras, en Fisherton, me queda muy lejos, pero no la dejo porque siento que es mi lugar en el mundo. Qué interesante, Andreita. Muchas gracias por tu experiencia, por compartir con todos. Por favor, tenemos algunas preguntas. Martita, ayúdanos, por favor, con las preguntas. No sé si está Mateo Simbaña. Claro, bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Mateo Simbaña. Gracias por permitirme el uso de la palabra. De antemano expreso toda mi gratitud a mis maestros y maestras por la organización y todo el despliegue técnico que nos ha permitido ser partícipes de esta mesa redonda con magníficas conferencias magistrales. Magíster Andrea Zuliani, un gusto enorme. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones podemos implementar en el entorno escolar para mejorar la calidad del aprendizaje de los discentes por medio del arte y la lectura, con el objetivo de transmitir un enfoque humanista? ¿Un enfoque? Humanista. Ah, humanista, sí. Bueno, es lo que hablamos un poquito, que yo lo puse en el PowerPoint, ¿no es cierto? Primero, a los chicos les interesa trabajar sobre sus problemáticas. O sea, no imponerle un tema que no les va a interesar. Entonces, tenemos que buscar a lo mejor la obra adecuada dentro de un periodo. Si yo quiero dar un periodo determinado, suponete hoy nombré el barroco. El barroco es una parte muy importante, todos son importantes. En historia, por ejemplo, dan el cisma religioso. ¿Cómo se pasa del Renacimiento, manierismo, ¿no es cierto?, un periodo barroco? Ahí yo tengo toda la parte, el contexto histórico, político, religioso, el surgimiento del protestantismo, Italo Calvino, Lutero, etcétera. Todo eso lo ven en historia. Yo le puedo nombrar, no puedo hacer tanto hincapié en la historia, pero le hago unas relaciones para que le sirva también en otras materias. Y entonces, de todo ese periodo, buscar obras, por ejemplo, hay obras que son costumbristas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre en este momento, dentro de las obras costumbristas, que son aquellas que retratan la costumbre de un pueblo y a través de las cuales nosotros vemos los signos, cómo vivían, qué costumbres tenían, qué les gustaba. Entonces, en Argentina el periodo costumbrista se da en la época de Rosas, de Rivadavia, que es el siglo XIX, pero en el barroco surge, ¿no es cierto?, en el 1600. Y, por ejemplo, hay cuadros donde se ven que están todos tomando cerveza. Entonces yo les hago trabajar el retrato colectivo. El retrato colectivo, el género retrato surge en el Renacimiento, pero perdura hasta el día de hoy. Y hay retratos colectivos dentro del género costumbrista y se ven todos tomando cerveza o tomando algún vino, por ejemplo, y eso, ¿cómo lo trabajamos nosotros con una problemática actual? Y nosotros tenemos en Argentina el Día del Amigo, puede ser uno, las tradiciones, otro, las costumbres, las tradiciones. ¿Qué costumbres tienen en la casa? Nosotros tenemos tomar mate, tenemos tocar la guitarra, ir a jugar al fútbol. O sea, costumbres regionales, que las de ustedes van a ser diversas a las de nuestros alumnos aquí en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser que les interese. Tenemos artistas como Julio Banzo, Berni, que nos representa a nivel internacional de estos artistas. Berni recientemente vendió, él está muerto, obvio, pero se vendió obra de él en miles y miles de dólares en Estados Unidos y ha recibido premios como la Bienal de Venecia y trabajó Juanito Laguna. Lo pueden googlear, Juanito Laguna, Ramona Montiel. Les cuento de Berni porque Berni trabajaba en un grupo llamado Polígrafo. Él trae el surrealismo en Argentina, pero rápidamente cuando entra en contacto con David Alfaro Siqueiros, allá por el año 1930, la obra surrealista pasa a ser realista social, realismo social. Y ahí comienzan estos personajes. El de Juanito Laguna, por ejemplo, es un chico de la villa. Y yo les dije que en el contexto de la 546 vienen muchos chicos de la villa, y muchos son cartoneros. Son gente que revuelve la basura y saca cosas para vivir. Entonces, trabajar Juanito Laguna, Ramona Montiel es una prostituta. Trabaja el realismo social y muchos otros artistas. Vamos al museo y vemos obras de ese periodo. Y eso pasa después del contacto con David Alfaro Siqueiros, muralista mexicano, digamos amigo de Orozco, del esposo de Frida Kahlo, ¿no es cierto? Entonces,
A partir de ahí empieza a trabajar en gran formato cuando él hace una obra junto con el grupo Polígrafo y David Alfaro Siqueiros, que se llama Ejercicio Plástico, que la pueden googlear. Ejercicio Plástico. Es un mural que se hizo en una casa quinta, en un sótano, que fue puesto en un container, y durante la presidencia de Cristina de Kirchner, a los 200 años de la Revolución de Mayo, nuestra, que fue justamente en mayo de 1810, a los 25, digamos los 200 años, se vuelve a restaurar y se inaugura. Bueno, lo importante es ahí Berni. Lo ubiqué contextualmente. Berni trabaja el realismo social, es un tema candente. Y a propósito, yo tengo un PDF que comparto con los alumnos, lo tengo preparado, le expliqué un poco a Clever. Por ejemplo, hay una obra de Ernesto de la Cárcova de 1894 que también se llama Sin pan y sin trabajo. Sin pan y sin trabajo. Y mientras el hombre, lo pueden ir googleando mientras yo hablo para no perder tiempo, mientras el hombre está con el puño apretado sobre la mesa vacía, ahí está la ausencia de pan, y sin trabajo, que está una especie de un pico martillo en reposo, la mujer le está dando el pecho al bebé. En un ambiente, la pintura es naturalista, hablamos del naturalismo de Émile Zola, que acá en Argentina viene en la generación del 80, fin del siglo XIX, y es el preludio de lo que después va a ser la etapa impresionista, posimpresionista. Bueno, con esa pintura tipo fotografía, él hace Sin pan y sin trabajo. Así se llama esa relación paratextual. Y Berni toma una obra después del contacto de Siqueiros muy grande que le hacen témpera sobre arpillera y se llama La manifestación. Cuando en la obra que les acabo de describir, denotadamente, está la manifestación detrás de la ventana que el trabajador en ausencia de trabajo está mirando. Es una huelga de 1894. Y Berni, en el año 1930 hace la manifestación. Después de lo que pasó, la caída de la bolsa a nivel internacional, cómo repercutió todo esto, ¿no es cierto?, en América y en Argentina, hace otra obra que se llama Los Desocupados, que están todos los personajes, no son de una característica hiperrealista, sino tienen su estilo en cuanto a su forma, están todos con la mano en el bolsillo, están sin trabajo. Y vuelvo a la manifestación, hay un cartel, una pancarta que dice pan y trabajo, hay una relación ahí paratextual. Y después hay un grupo que se llama Escombros, que coloca, y eso es lo que yo trabajo, por ejemplo, lo anterior lo puedo trabajar desde la cita, y también con la temática que es candente, es lo que tienen acá el pueblo argentino y tendrán ustedes, la falta de trabajo, el hambre que hay. Acá viven todos de planes sociales, toda esta gente. Entonces, sí, termino esto. Realmente el tema es tan amplio, por favor. Para que cierro con esto, si no le va a quedar incógnita. El grupo Escombro pone un pan y ahí están los elementos que yo les decía que cualquier elemento puede transformarse en obra de arte. Un pan rodeado de un alambre de púas. Entonces, fíjense cómo con ready-made, digamos, con objetos ya hechos, este grupo, este colectivo de artistas llamado Escombros, lo pueden googlear también, hacen el pan, ¿no es cierto?, ponen el pan con este elemento y lo hacen obra de arte. Y eso es lo que yo trabajo con los chicos. No sé si está contestada, Mateo, tu pregunta, pero es trabajar con la realidad, temas que le tocan, que nos tocan a todos. Cuando yo contaba los cuentos en la primaria, los cuentos estaban basados en su realidad, en el contexto donde vivían. Y por eso los chicos, cuando yo entraba al aula, me apagaban la luz y empezaban cuento. Y digo, chicos, todos los días no pueden ser cuentos, vamos a hacer otras cosas. Pero a ellos les gustaba el cuento, porque les llegaba, porque lo comentaban en la casa, porque yo le ponía voz a cada personaje y dramatizaba el cuento. No era contarlo y leerlo, era decirlo, interpretarlo, poner voz de hombre, poner voz de anciana, poner voz de niño. Eso le gustaba. Bueno, no sé si alguien... Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, como tú manifiestas, un amante del arte, un amante de la pintura, de la escultura y de la literatura. Me consta eso. Sí, personalmente les comento, señores y señoritas, me he deleitado con un poema de Andreita, se llama La higuera, ¿no?
La higuera. No sé si nos tardamos un minuto en que nos compartas de tu voz la higuera para terminar con esto. Bueno, yo tengo un defecto, cambio las letras. Cuando te lo mandé, lo leí. Pero a mí me quedó desde los 8 años en mi mente de otra manera. Es como el Padre Nuestro. ¿Vieron que cambió el Padre Nuestro? No me lo puedo aprender de nuevo. Yo Bueno, te escuchamos. Te lo digo sin leer, si no lo googleo. Perfecto, no hay problema. Lo digo sin leer como sin yo leer. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento. Es la higuera, el árbol más bello de todos los de mi huerto. Si ella escuchara, si comprendiera el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. Muchas gracias. Muy bien. Cambiada la letra. Bueno, bien, hemos llegado, señores y señoritas, se quedaron muchas preguntas en el tapete. Realmente la inquietud que ustedes tienen es muy grande. Ojalá en algún momento podamos deleitarnos nuevamente con tus conocimientos, Andreita. Le damos paso al señor subdecano, por favor. A ver. Además, quiero agradecer la presencia aquí del doctor Daniel Steime, del magíster Elkin Araujo, de la magíster Lucía Sánchez, del magíster Paul Yupangui, de la magíster María Cristina Montes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Señor subdecano. Estimados compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Pues primero darles un saludo desde la Facultad de Filosofía al magíster Elkin Araujo, a la magíster Lucy Viviana Sánchez, a nuestro compañero Paul Yupangui Espinosa, a nuestra compañera María Cristina Montes, a nuestro compañero Daniel Lesteime, a nuestra compañera Andrea Zuliana Bellucci. Decirles a todos ustedes que para la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es un placer y en mí tener la posibilidad de estar frente a este grupo de catedráticos conocedores de la escritura, de la poesía, del arte, que ha sido la temática durante toda esta semana. Agradecer en nombre de todos nuestros estudiantes que han podido recibir ese bagaje de conocimientos de cada uno de ustedes. La educación ecuatoriana, nuestros futuros estudiantes de educación básica han tenido esa posibilidad de compartir con este selecto grupo de catedráticos. Gracias a ustedes por haber participado en este evento, con el cual nosotros cumplimos con el requisito de las prácticas preprofesionales de toda la carrera de educación básica. A todos ustedes una linda noche y un buen fin de semana. Gracias por haber participado. Jóvenes, en manos de ustedes está el continuar dando esa posibilidad a nuestros estudiantes de los colegios, de las unidades educativas donde tenemos nosotros de educación básica, para que ellos puedan continuar su vida educativa. Gracias a todos ustedes. Una linda noche. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Por su presencia. Muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Gracias.